Bien, pues vamos de inmediato a desmenuzar el análisis político de lo que está ocurriendo. Saludo de inmediato a quienes me acompañan hoy aquí en Voces del Poder. Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo, bienvenido. Hola, buen día. Cristóbal Carli, investigador del Instituto de Igualdad, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, también, pues con ganas de empezar a desmenuzar todo lo ocurrido, pero quiero partir con la contingencia, porque a las 8 de la mañana convocaron a la prensa en el Palacio de la Moneda, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, vemos llegar al presidente Gabriel Boric con la expresidenta Michelle Bachelet, entendíamos que se trataba de esta candidatura a la Secretaría General de la ONU, y el anuncio es que no postula solo Chile, sino lo hace además acompañado de Brasil y México, pero lo tiene igual bien cuesta arriba la expresidenta. ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que esta es una candidatura que no nació bien. Tradicionalmente en Chile las definiciones en materia de política exterior son política de Estado, y cuando el presidente anuncia en la Asamblea General de Naciones Unidas, por ahí por el mes de septiembre del año pasado, que Chile va a presentar la candidatura, lo cierto es que los principales líderes de la oposición de ese entonces dijeron que prácticamente se habían dado por notificado a través de la locución del presidente, en circunstancias de que tradicionalmente lo que se hace es que se concita una reunión de alto nivel en La Moneda, se informa, porque era súper previsible el hecho de que probablemente el gobierno que iba a tener que hacerse cargo de la gestión de esa candidatura no era el de Gabriel Boric, tampoco probablemente era un gobierno de continuidad, sino que más bien un gobierno de signo político contrario. Y es en ese momento que surge esta controversia porque las cosas no se hicieron bien y hubo, digamos, relativa unanimidad respecto de que se pudo haber sido más diferente con la oposición. En segundo lugar, hay una cuestión más bien de realismo político, que tiene que ver con las posibilidades de que esta candidatura finalmente logre llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, a la presidencia de este organismo internacional. Porque obviamente que Michelle Bachelet es una persona que es de público conocimiento, no concita el respaldo de uno de los actores, digamos, hegemónicos del orden internacional como es Estados Unidos. Por ende, no es del todo evidente que esta candidatura finalmente llegue a puerto. Y en tercer lugar, yo diría que tiene que ver con el uso que se le hace, porque en el fondo tiendo a pensar de que lo que se busca es generar un punto de quizás de división o de tensión en la administración que viene, más que genuinamente proyectar una candidatura de Estado. Hay otras candidaturas que están en un mejor posicionamiento, la candidatura del señor Rossi de Argentina, hay una candidatura de Costa Rica, entonces hay que ver finalmente qué sucede. Michelle Bachelet tampoco es una persona que hoy día concite un amplio respaldo transversal en la política interna. Muchas de las políticas públicas que se impulsaron particularmente durante su segundo gobierno, como la reforma educacional, la reforma del sistema electoral, que provocó un escenario de fragmentación en nuestro Congreso y de muchas dificultades en términos de la gobernabilidad que tiene nuestro sistema político, y la reforma tributaria, que desde que se aprobó esa reforma, el país nunca volvió a experimentar los niveles de crecimiento que se había tenido en el pasado. Obviamente que abren un juicio crítico respecto de su gestión. Además, ella, y con esto cierro, participó activamente o se pronunció a favor del texto constitucional del primer proceso, que fue rechazado por el 62% de los chilenos. Entonces, digamos, es bien controvertido todo lo que orbita en torno a esta campaña, y finalmente, obviamente, tendrá que ser el presidente electo José Antonio Kast quien tome una decisión de si finalmente respaldar o no, pero en ningún caso es trivial y es una decisión obviamente compleja. Cristóbal, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo evidentemente no comparto las atribuciones de causalidad que hace Jorge respecto de la reforma tributaria, la reforma electoral y de los efectos que eso haya tenido en la convivencia cívica de Chile hoy día. Ahora, para ir al punto de lleno, yo creo que para cualquier país es una obligación y es un orgullo también que una persona que haya ocupado la primera magistratura del país pueda tener la posibilidad, sea menor o mayor, de ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas. Yo creo que por el carácter del cargo, por la estatura del cargo, me parece poco plausible y me parece poco viable que se esté usando de forma propagandística. De hecho, este gobierno, yo no creo que este gobierno haya hecho un uso propagandístico desmesurado de esta candidatura, me parece para nada. Tampoco se utilizó en la campaña presidencial ni nada. Me parece que hay una suerte de deber de Estado de impulsar una candidatura cuyas posibilidades no sabemos a ciencia cierta. Es cierto que probablemente no cuenta con el beneplácito de Estados Unidos, pero la verdad es que dada la situación geopolítica como está en la actualidad,
no me resultaría muy fácil ni muy intuitivo nombrar candidatos que conciten el respaldo de todos los grandes actores. Yo creo que en ese sentido la política diplomática a ese nivel es bastante poco predecible y yo la verdad no tengo elementos de juicio para saber si es que ella está mejor posicionada que Rossi, por ejemplo. No, creo que eso pasa por criterios que desde nuestra perspectiva es bien difícil evaluar. Ahora, todo esto evidentemente no obsta que efectivamente hay flancos que la candidatura tiene, tanto flancos internos como externos. Me parece que efectivamente, en caso de que haya sido así, como al parecer ocurrió, que esta candidatura no fue el fruto de un acuerdo transversal en sus inicios, al menos de un acuerdo transversal dentro de los actores políticos, ¿verdad? Porque en el mundo diplomático puede haber sido distinto, no lo sé. Y por cierto que también es un mal momento, ¿no? Es un mal momento porque justo es cambio de gobierno, creo que eso no es culpa de nadie, ¿verdad? Creo que circunstancial, claro. Sí, son los tiempos de la vida y la política y de la geopolítica, ¿verdad? Y eso evidentemente impone una dificultad. Ahora yo creo que José Antonio Kast va a optar por lo más saludable en este sentido, que es apoyarla, quizás no con demasiada fanfarria, no con demasiado ánimo. Yo creo que nadie tampoco se lo pediría, ¿verdad? Porque, insisto, este gobierno tampoco lo ha hecho, digamos, un punto de prensa un día lunes a las 8 de la mañana. 2 de febrero. 2 de febrero, digamos. O sea, habla por sí solo. Pero también creo que oponerse, digamos, de manera radical o quitar cualquier tipo de financiamiento me parecería que también sería destemplado y sería también ganarse un problema, digamos, porque en general este tipo de materias en la mayoría de los países desarrollados, digamos, de todo tipo, son también vistas como una política de Estado y en este sentido me parece que el costo del gobierno de José Antonio Kast de desentenderse puede ser incluso mayor al de continuar con una candidatura que, insisto, no creo yo que vaya a tener ningún mayor efecto propagandístico, sino que tiene que ver con el perfilamiento que tiene Chile a nivel de las organizaciones diplomáticas, que tienen sus propias reglas y que desde luego yo creo que si es que Michelle Bachelet llegase, un escenario que yo admito como improbable, llegase a ganar esta elección, va a tener un montón de limitaciones por el carácter de su cargo para intervenir en política interna o algunas de las preocupaciones que se han deslizado por parte de quienes conforman el oficialismo entrante, ¿no? Eso respecto a lo que ocurrió efectivamente día temprano en la mañana, a las 8 de la mañana, por eso es que también teníamos que conversar sobre este tema, pero sí quiero llevarlos a lo que va a pasar en un mes más, cuando ya, ¿cierto? En febrero es el mes del receso en el Parlamento, ¿cierto? Hay receso parlamentario en todas partes, las universidades, nosotros seguimos, para que tengan esa tranquilidad. Por eso estamos aquí. Por eso estamos acá. Pero se empieza a configurar un parlamento distinto donde el PDG, acaba de estar Franco Parisi acá, va a tener un rol significativo. No sabemos si va a ser bisagra, va a ser oposición, con quién finalmente está dispuesto a negociar. Uno podría ver a la luz de haber conocido también sus propuestas de gobiernos a quienes se acercan más. Pero todo eso lo vamos a conversar al regreso de la pausa. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Bien, pues estamos ya de regreso aquí en Voces del Poder y dejábamos planteada la pregunta, el análisis político que hacemos junto a Jorge Ramírez y Cristóbal Carle respecto del rol que va a jugar el Partido de la Gente, el PDG, en el Parlamento. ¿Cómo lo ven? Son 14 parlamentarios y además tienen una tarea compleja porque además vienen con una herida respecto de lo que pasó con la saliente bancada, por decirlo de esa manera, del PDG. Así que, ¿cómo lo ves? Bueno, a propósito del legado de Michelle Bachelet, el Congreso está absolutamente fragmentado, balcanizado, cooptado por minorías dirimentes. Minorías dirimentes entendía como partidos políticos que no necesariamente tienen un amplio respaldo ciudadano en términos de ser la primera o la segunda fuerza política del país, pero que sí capturan todo el eje de decisión en términos de que son capaces de balancear el equilibrio en favor del gobierno o de la oposición, y el PDG es prácticamente un tipo ideal de ese esquema de diseño partidista. Hemos visto que hay negociaciones en torno a un eventual acuerdo administrativo, que es importante, no es únicamente simbólico en términos de quién controla la testera, la presidencia de la Cámara de Diputados y la Cámara Alta, el Senado, sino que tiene también un impacto directo, concreto en la forma como se tramitan los proyectos de ley, porque también en ese acuerdo administrativo está incorporado el control de muchas de las comisiones legislativas. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo,
la premura, el sistema de urgencia, la calificación de los proyectos de ley está muy condicionado a ese diseño. Dicho lo anterior, obviamente que el Partido de la Gente hoy día tiene que ver con qué fuerzas se alinea, si es que por un lado con el futuro oficialismo o con la futura oposición. Entiendo que hubo algún tipo de conversación en términos de generar un acuerdo administrativo con Chile Vamos, el Partido Republicano. Finalmente ese diseño no prosperó. Y en ese contexto, obviamente que como cualquier actor que está negociando y desbalanceando el equilibrio, ellos ahora están evaluando la posibilidad de quizás converger con las fuerzas políticas de las izquierdas. Ahora, eso también tiene una serie de consecuencias, porque la matriz ideológica del votante del Partido de la Gente, si bien no es abiertamente de derecha, pero lo que sí tenemos relativa claridad es que no se identifica de manera prístina, por decirlo de algún modo, con los movimientos de izquierda. Y en segundo lugar, hay que ver también cuál va a ser la conducta del Partido de la Gente en relación a las prioridades gubernamentales que va a instalar la nueva administración, en el sentido de que si la mayoría de los proyectos de ley son en torno al eje de la seguridad, el control de la inmigración o el fomento de la economía y el empleo, por más que el Partido de la Gente quiera ser un actor que se desmarque del oficialismo, del futuro oficialismo, necesariamente ellos van a tener que concurrir a el apoyo de muchas iniciativas porque está en el ADN de la propuesta de gobierno del propio Franco Parisi, también de mucho del programa de los parlamentarios que fueron electos por el Partido de la Gente, el precisamente dar cuenta de cada uno de estos temas. Entonces, obviamente que estamos en una situación como de incertidumbre, pero no es menor lo que haga el Partido de la Gente, porque finalmente la estructura de la lógica del oficialismo y de la oposición en el Congreso va a estar en buena medida determinada por la definición de Parisi. Ahora, claro, hay una cosa que tiene premura, que es este acuerdo administrativo para elegir, ¿cierto?, quién está en la testera, ¿cierto? Usted sabrá que cuando llegan a votar esto ya está todo acordado previamente y luego eso cascadea fuertemente en quienes se quedan en las comisiones y eso impacta significativamente en cómo tramitamos los proyectos de ley. Por lo tanto, sí nos incumbe a todos nosotros esa negociación. Pero más allá de eso, ¿tienen que tomar necesariamente una decisión que los perpetúe respecto de con quiénes se van a sentar a negociar? Porque, claro, si bien no eres una fuerza importante, puedes desequilibrar la balanza y quedarte ahí mirando qué te ofrecen. Pareciera ser un lugar estratégico y cómodo por un rato, ¿no? Sí, o sea, es que como dijo Jorge, el problema es que el acuerdo administrativo del Congreso no es solamente un proyecto de resolución que se vote ese día y ahí quedó, sino que determina la configuración de las comisiones, de la mesa del Congreso, de la Cámara, del Senado eventualmente, de la Cámara en este caso, donde tienen ellos el peso. Y eso va a determinar todo o varias cosas respecto a la legislatura. Ahora, evidentemente también eso puede ser también separable de cuáles vayan a ser sus actitudes respecto de proyectos concretos del gobierno. Me parece evidente de que hay ciertas partes de la agenda, partes importantes de la agenda de José Antonio Kast, que deberían, al menos en principio, ser apoyadas por el Partido de la Gente y que probablemente, si es que no lo hicieran, su base electoral, social, también se vería complicada. Ahora, en general, sobre el fenómeno del Partido de la Gente y su rol de mediador, bueno, yo creo que yo no le echaría para nada la culpa al sistema electoral. Creo que Franco Parisi sacó más del 20% de los votos. La lista parlamentaria también sacó un porcentaje importante. Yo creo que la gran mayoría de los sistemas electorales del mundo le darían algún tipo de representación importante, dada su presencia en la sociedad, que fue comprobada fielmente en las últimas elecciones. Yo creo que en ese caso, simplemente el desafío que le impone el resto del sistema político es un poco cambiar los ejes de la conversación. Y yo creo que eso es lo que está apuntando Franco Parisi, lo que está apuntando el Partido de la Gente. Yo creo que sea con quien fuere que vayan a tener un acuerdo administrativo en el Congreso o para aprobar cualquier ley, lo que ellos probablemente van a pedir a cambio son determinadas concesiones. Y eso también se dijo en su momento. No se trata, digamos, de ofrecer al mejor postor ni nada así, pero sin duda hay un poco de eso. Es bueno, quién nos puede dar más, quién nos puede ofrecer algo más cercano a nuestras ideas, algo que nos pueda resultar presentable de cara a nuestros votantes, de cara a las personas a las que queremos apuntar en el próximo ciclo electoral. Y en ese sentido, claro, yo creo que hay que verlo en esa lógica, ¿verdad? ¿Cuál de los bloques o cuál de las coaliciones está dispuesta a acercarse más al Partido de la Gente, ya sea en sus posiciones políticas, claro, o también en cuotas de poder? Si también así es como funcionan este tipo de acuerdos. Ahora bien, Franco Parisi dice, bueno, efectivamente nosotros cometimos un error, por eso pasó lo que pasó con el Partido de la Gente, tal vez lo que yo debo hacer es estar más presente. Él es el vicepresidente del Partido de la Gente. Estar más presente, por lo tanto, imagino que lo que importa ahora es más allá, ¿cierto? Importa con quién va a negociar, por supuesto, sobre todo en este acuerdo administrativo, pero me imagino que mantener
mantenerlo dentro del corral, ¿no? Mantener este partido unificado para que no le pase lo que le pasó, y aún así con un partido debilitado alcanza el 20% de los votos. O sea, Sí. algo estamos leyendo o algo no estamos leyendo de la ciudadanía, no sé cómo lo ven. Quizás me adelanto lo que va a decir Jorge, pero yo creo que también ahí hay un riesgo. También ahí hay un riesgo. Claro. Porque involucrarse ahí significa que las decisiones que toma el partido van a ser también responsabilidad de él. No se va a poder desentender tan fácil, porque en la legislatura anterior fue como, bueno, sí, los diputados se portaron mal, cada uno hizo lo que quiso, pero bueno, yo estaba en Estados Unidos, no me echan la culpa. Pero ahora, por ejemplo, si hay un acuerdo con la izquierda muy claro, bueno, después de la próxima elección, Franco Parisi va a tener que estar respondiendo, oye, pero ¿por qué te pactaste con la izquierda? Pero pareciera que no hay un trasvasije, porque el partido a la gente le pasa lo que le pasa y finalmente lo obtiene, gana en 64 comunas, obtiene el 20% de los votos. ¿Cómo lo ves? Bueno, tiene que ver con el tipo de liderazgo que ha estructurado Franco Parisi. Él es de algún modo un líder, un caudillo. Yo tendería a pensar que encaja dentro del arquetipo del líder populista. Su partido es un partido, como se conoce en doctrina, atrápalo todo, catch all, que en el fondo, digamos, congrega electorados con una matriz sociopolítica muy heterogénea. Y en ese sentido, obviamente que no es fácil estructurar una línea de conducción política que sea sistemática, del todo coherente, en un periodo de tiempo extendido, ¿cierto? Y en segundo lugar hay que ver también cómo su liderazgo conversa con otros liderazgos que también son importantes en esta configuración sociopolítica como el Partido de la Gente, como por ejemplo es Pamela Giles. Pamela Giles tiene un poder de agenda muy significativo, ella maneja el tema mediático como pocos parlamentarios en la corporación. Y en ese contexto yo tendería a pensar de que hay una probabilidad bastante alta de que se produzca una suerte de colisión de liderazgo entre Franco Parisi, quien va a pasar a ser un poco el socio controlador del PDG, para precisamente remediar todas esas faltas que tú venías describiendo, en el sentido de que él tomó distancia y finalmente el PDG terminó como el cuento de los perritos que se van bajando uno a uno. Claro, como la canción, dice. Como la canción. Tenía 10 y terminaron, claro, 1 o 2. Claro. Entonces fue bien triste lo que pasó. Su pero primer no impacta, desafío, eso digo, no impacta en la posibilidad que tuvo de obtener igual. No, porque insisto la distinción que hice en la primera parte de mi intervención, de que en el fondo el tipo de liderazgo, él es un caudillo, él es un líder populista, en el fondo la gente vota por la persona, no vota necesariamente por lo que representa en términos de la estructura partidista. Pero él obviamente que tiene que remediar esa situación, pero para remediarla necesita un clima de armonía, confianza, coherencia, y no sé si Pamela Giles va a ser la mejor contraparte en el sentido de lograr esas condiciones, efectivamente. Porque son dos liderazgos muy fuertes que en debido momento van a tener que tomar definiciones importantes para la gobernabilidad del país, y yo tiendo a pensar de que se pueden generar roces, fricciones y controversia entre lo que representan ambos personajes. Entremos a lo que está pasando con toda esta expectación, una ola de viajes del presidente electo José Antonio Kast. Veíamos el fin de semana la imagen también ahí, ¿cierto?, en Bukele, la cárcel de Bukele, etcétera. Hoy también emprende viaje también a Europa a reunirse con distintos líderes. Aquí Franco Parisi decía, bueno, él tiene que estar en el sur, con la gente. Bueno, son sus críticas también respecto. Estuvo en el sur. Estuvo en el sur el primer día que pasaron los incendios. De hecho, va a Viña. Porque se conmemora un año de dos años de los incendios. 2 años ya de los incendios forestales, y sabemos una reconstrucción bastante tardía. También estamos, ¿cierto?, con el sentir de toda la gente de Viña, y el olivar, etcétera, y esta deuda pendiente que hay, porque pareciera que tragedia tras tragedia siempre el tema es la reconstrucción. Recordemos que este año recién Juan Fernández después obtiene el primer establecimiento ya no en un container. Bueno, dicho eso, ¿cómo ves tú? ¿Cómo se ha movido en este tiempo? ¿Cómo ha empezado a preparar su aterrizaje en el Palacio de la Moneda José Antonio Kast? Más allá de conoció su gabinete, nos quedan todavía nombres importantes que conocer. Sí, de la subsecretaría, las delegaturas presidenciales. En fin, bueno, yo creo que estrictamente, para referirme estrictamente al tema de los viajes al extranjero, que es lo que señalaste en tu pregunta, creo que hasta el momento el balance claramente no ha sido positivo, y José Antonio Kast también está tomando ciertos riesgos haciendo esto, ¿verdad? Porque la respuesta que él puede recibir o las asociaciones que él puede producir al tener con tanta prioridad el reunirse e ir a visitar a determinados presidentes, puede después ser contraproducente. Uno nunca sabe cómo esos liderazgos van a evolucionar después, ¿verdad? O sea,
Me parece que ya lo de Argentina fue un poco patético, digamos, fue a buscar a Daza, le dijo que no, se sacó esta foto con la motosierra dorada, ¿verdad? Algo bien raro, bien genuflexo todo, ¿no? En Perú tampoco le fue muy bien, el presidente de Perú salió diciendo que el corredor humanitario no tenía ninguna posibilidad de salir, y ahora en El Salvador me parece que, bueno, evidentemente Nayib Bukele es una persona que concita aprobación pública en Chile, me parece. Y me parece que los resultados que ha mostrado para el caso de El Salvador, y aquí yo lo digo sin ningún complejo, o sea, son absolutamente categóricos en términos del efecto que ha producido en la seguridad de un país que era de los más, si es que no el más inseguro del mundo, y ahora tiene niveles más o menos normales de delincuencia. Ahora bien, insisto, yo creo que todas estas cosas tienen riesgos, me parece que está cruzando ciertas líneas cuyo valor no me parece tan claro, pero cuyo riesgo sí me parece claro. O sea, me parece que no está a la altura de un presidente de la República de Chile sacarse una foto con los presos, con un montón de presos atrás, digamos. Me parece algo poco decoroso, ¿no? Me parece algo un poco digno. Pero claro, o sea, evidentemente él está haciendo una apuesta aspirando a que Bukele siga siendo la figura fulgurante y con logros claros que ha sido hasta el momento. Y en ese sentido, me parece que lo que le va a reportar inmediatamente es bueno. Ahora, en Europa se verá también, pero también se está yendo a reunir, o al menos sus visitas más destacadas hasta el momento, porque yo sé que se ha juntado con otras personas también, ¿no? Pero ha sido con líderes controversiales que, insisto, no sabemos cómo van a terminar, no sabemos cómo van a evolucionar sus mandatos. Orbán, por ejemplo, que es un líder altamente cuestionado, que probablemente pierda las próximas elecciones en Hungría. Meloni lo mismo, una líder cuestionada permanentemente por restricciones a la libertad de prensa, en fin. Y nada, yo creo que él está haciendo una apuesta con eso también. Está poniendo el punto, está tratando de marcar un punto en la agenda, ¿no? Quiero conocer tu visión respecto a lo mismo. No, totalmente divergente. Me imagino. Sería más cuidadoso con los adjetivos. Cristóbal llegó cargado al adjetivo, a lo de patético, poco digno. Yo, en primer lugar, me gustaría resaltar que acá hay indicios de una nueva política exterior que intenta acercar los temas de las relaciones internacionales a los problemas concretos y reales de la gente. Yo entiendo que a la izquierda y a los líderes que les gusta a Cristóbal y a otras personas, otros líderes de opinión, están acostumbrados a que los líderes internacionales vayan a estos foros internacionales en Ginebra, en Nueva York, donde en grandes salones de hoteles lujosos comparten y hablan de los problemas del mundo, de la sociedad civil, y finalmente eso no se traduce en nada concreto, ¿ya? Hemos visto lo inútil que ha sido todo el sistema de Naciones Unidas para dar cuenta finalmente de los problemas reales, no solo de la gente en su cotidianidad, sino que también en términos de los propios conflictos que hoy día existen en el sistema internacional. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente electo? Es viajar, reunirse con líderes de alto nivel, con primeros mandatarios de otros países de la región, porque los problemas que hoy día azotan a la región son comunes. Fronteras porosas, crimen organizado, auge de la delincuencia, falta de oportunidades de desarrollo económico. Entonces, esos son los temas que está poniendo sobre la mesa, no los temas de la alta política tradicional de la élite. En segundo lugar, yo destacaría que el presidente electo ha sido extremadamente prudente a la hora de generar esta aproximación. Cuando él se reúne con Nayib Bukele, él dice, bueno, venimos a observar en primer lugar, a ver qué cosas uno puede tomar en términos de experiencia comparada que pueden ser útiles, que sirvan para abordar una situación, un problema objetivo que existe en Chile, que no es el problema de El Salvador, porque la escala del problema es totalmente diferente. El Salvador efectivamente era el país más inseguro del mundo y hoy día es el país más seguro de América Latina. Entonces algo se está haciendo ahí y vale la pena ir a mirarlo in situ. Y si es que a Cristóbal le molesta que el presidente vaya a la cárcel, bueno, yo creo que uno de los grandes problemas de los dirigentes políticos es que se han alejado de los problemas reales de la gente. O sea, están encapsulados en palacios de gobierno, en foros de alto nivel, en hoteles lujosos y no van donde existen los problemas reales. Y creo que los chilenos han valorado este cambio en la forma como se hace política exterior. No por nada, en la encuesta CADEM, que se publicó ayer, el 67% evalúa, que es mucho más de la votación que obtuvo José Antonio Kast en la segunda vuelta, evalúa positivamente la gira internacional del presidente Kast y, de hecho, el encuentro que más valoran es el encuentro que sostuvo con Nayib Bukele. Les quiero agradecer su paso por Voces del Poder. Me encantaría conversar toda la mañana, pero no hay nada más entretenido. No hay nada más entretenido. Nos vemos con el café para la próxima. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Que esté bien, chao. Chao.
Bueno, así las cosas en el mundo de la política, porque aunque estemos en febrero, muchos de vacaciones, nosotros les vamos a llevar de todas formas las noticias de Chile y el mundo y el análisis, como siempre y es habitual. 10 de la mañana en punto, vamos a la pausa, volvemos de inmediato con esta imagen de Santiago despejado. Mira, ustedes que también están acá conmigo, sin taco, un agrado también estar en Santiago en el mes de febrero, ¿ah? ¿Cierto? O bueno, también sin aglomeraciones, hay que reconocerlo también y saludamos a aquellas personas que están en su merecido descanso. Pausa, volvemos de inmediato. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.